Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener hoy un estudio muy interesante. Es un video a manera de cultura bíblica y complementario de una serie que hemos venido haciendo. Lo más importante, con fuentes evangélicas, Biblias y diccionarios evangélicos escritos por teólogos, eruditos, pastores y personas pues de preparación universitaria en seminarios de las principales editoriales evangélicas sobre lo que es las Sagradas Escrituras. Veíamos en una edición pasada un aporte sobre Jerónimo de Dalmacia, que es considerado para la Iglesia Católica es el patrono de los estudios bíblicos, un presbítero católico que en el siglo IV, a pedido del Papa Dámaso I, tradujo la Biblia de sus idiomas originales al latín, que fue conocida como la Vulgata. Dimos alguna información, como decía, siempre de eruditos evangélicos. Una segunda serie que fue sobre el canon del Nuevo Testamento, también sacado de importante, Biblia de estudio Holman, también de eruditos evangélicos, donde hablaba una serie de personajes importantes, empezando por el Papa Clemente Romano, el tercer obispo de Roma, y una serie pues de Ignacio de Antioquía, Irineo de León, Agustín de Hipona, el mismo Jerónimo, todo el aporte que hicieron ellos hasta llegar pues al Concilio de Trento, donde se ratificó los 27 libros del Nuevo Testamento, que es igual para las Biblias evangélicas. En esta ocasión también vamos a hacer también una tercera parte. Esos videos, les digo yo, están en mi grupo de Facebook, especialmente videos, debate bíblico y teológico licenciado Guido Rojas, y también los puede usted mirar en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Y darle like si les gusta y la campanita para que estén pendientes de esta serie que estamos haciendo. Vamos a hacer hoy sobre la Septuaginta, la llamada versión de los 70, la versión pues del Antiguo Testamento en griego, que es el canon que utiliza la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa especialmente. Lo vamos a hacer de dos fuentes, como siempre lo he hecho, diccionarios bíblicos evangélicos en físico. El primero es este diccionario bíblico Exman, también es un diccionario, usted puede mirar, es un diccionario evangélico, y también este otro diccionario enciclopédico bíblico ilustrado también. Ambas son de editoriales evangélicas. Este es de la editorial CLIE y este es de la editorial Pasmos, o sea, son de las principales librerías cristianas, son diccionarios importados, tienen muy buena información. Entonces, pues nosotros vamos a buscar lo que es en este primero Esman, lo que habla sobre el canon del Antiguo Testamento, nos da una información muy importante, muy veraz, que voy a compartir con ustedes a continuación. Dice así en la página 297, dice: los manuscritos hebreos y listas rabínicas de los libros definitivos de las escrituras judías, que es donde pues está la gran polémica entre sobre todo en las redes sociales, apologistas católicos y apologistas evangélicos, que a veces se da para discusiones sobre este tema. Dice: incluye 24 libros arreglados en una división tripartita: la Torá, los profetas y los escritos. Así era como los judíos o los hebreos dividían lo que hoy en día conocemos como los textos veterotestamentarios o los textos pues del Antiguo Testamento, que en este caso se da a conocer como lo que es la Taná, o también conocidos como la Mikra, que quiere decir escritos, o Taná, acrónimo creado por los nombres de las tres divisiones tradicionales, que son la Torá, que son la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los Neevim, que se llaman a los profetas, y los Ketuvim, que escritos. Hasta ahí vamos conociendo. La numeración del libro refleja el número de rollos usados para registrar cada libro en la antigüedad correspondiente. La primera referencia a una colección fija de escrituras judías se encuentra en los escritos de un historiador muy importante del judaísmo, Flavio Josefo, a mediados pues finales del siglo I, este cronista que estuvo pues en el servicio de lo que era pues el Imperio Romano. De acuerdo con Josefo, los 22 libros sagrados de las escrituras judías fueron
escritos durante el periodo clásico de inspiración profética de Israel, desde el tiempo de Moisés, porque sabemos que por la tradición judía, a estos primeros 5 libros del Pentateuco, o la que también le llaman la Torá, ellos la atribuyen a este gran personaje, caudillo y profeta como fue Moisés. Y el periodo de la restauración de Judá a mediados del siglo V. El contenido de las escrituras se describe en 3 sesiones. Estas sesiones no son idénticas. Para una división rabínica tripartita, el canon de Josefo consistió en ¿qué? Aquí como le decíamos, en los 5 libros de Moisés, ya sabemos, los del Pentateuco, 13 libros proféticos, incluyendo no solo los 8 libros de la sección rabínica de los profetas, pero también ahí incluían lo que era el libro de Job, el libro de Daniel, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y los 4 libros de los Salmos, Proverbios, Eclesiástico y el Cantar de los Cantares. Así es como los judíos tienen los libros del Antiguo Testamento. Para la Iglesia Católica, el Antiguo Testamento se describen especialmente en los 5 primeros libros, el Pentateuco, en los libros proféticos, libros históricos y libros sapienciales, para un total de 46 libros, o sea, 18 proféticos, 16 históricos, 7 sapienciales, 5 de Pentateuco. Esas es como los biblistas católicos también le dan pues esa clasificación a estos textos, que también se conocen como los textos veterotestamentarios. Sigue diciendo en este importante diccionario bíblico, dice: la diferencia entre los 22 libros en la lista de Josefo y los 24 en las listas rabínicas generalmente explica contando Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías. El número 22 es idéntico al número de letras del alfabeto hebreo. Simboliza la integridad de la colección. La tradición de contar los libros como 24 es atestiguada en el cuarto de Esdras, 1445, un pasaje más o menos contemporáneo de la época de Josefo. La Septuaginta. Los intentos de rastrear la historia de una colección fija de las escrituras de una fecha anterior a Josefo son frustradas por el conjunto completo de hallazgos. O sea, ¿por qué? Porque son muy pocos los fragmentos que se han encontrado. No se conservan ni originales ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Son solamente copias, manuscritos, papiros, pergaminos de mucho tiempo después. ¿Qué es lo que hacen los historiadores y los arqueólogos y también los biblistas, tanto el ala católica como el ala evangélica, para tratar de darnos a entender a nosotros, al común de las personas, lo que es la composición, la colección, la forma como fueron redactadas esos importantes libros que tienen el sello característico de lo que es la inspiración del Espíritu Santo? Pero aquí viene algo muy importante en esta obra de consulta evangélica. Dice: ya hablando sobre la Septuaginta o la versión de los 70, la antigua tradición de las escrituras judías del hebreo al griego proporciona evidencias cronológicas anteriores para la historia del canon del Antiguo Testamento, pero no sin complicar mucho esa historia, excepto por la Torá, que es igual los 5 primeros libros, como decíamos. La Septuaginta preservó los libros en un orden diferente, basado libremente en cronología y tipología literaria y con una variedad divergente de textuales de manuscritos hebreos existentes. La diferencia más significativa es que la traducción griega, aquí viene algo muy importante, incluye varios escritos no incluidos en el canon hebreo o el canon palestinense, que es que utiliza especialmente después de la Reforma Protestante en el siglo XVI con Martín Lutero y todos los primeros reformadores, al igual que las iglesias que nacieron de ellas en Europa, como son la iglesia evangélica, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia bautista y la iglesia episcopaliana y demás. Los textos adicionales encontrados en la Septuaginta, pero no en los manuscritos y listas hebreas, que aquí está la diferencia, incluye ¿cuál? Primero Esdras, Judí, Tobías, primero y segundo de Macabeos, el libro de Salomón, Sirach, Barú, así como numerosas adiciones a libros individuales, especialmente Esther y en griego. Ahora, aquí algo muy interesante que quiero que pongan mucho cuidado, lo que dicen estos mismos eruditos evangélicos. Bueno, pónganle mucho cuidado porque este es lo más interesante de esta primera parte de este interesante estudio sobre cultura religiosa. La traducción griega a las escrituras judías debe su
perseveración al movimiento cristiano. O sea, ¿por qué perseveraron? ¿Y por qué tiene tanta importancia? Aquí mismo lo dice, al movimiento cristiano. La Biblia griega, pongan cuidado, la Biblia griega fueron las escrituras de la iglesia primitiva. Un hecho reflejado no solo en las numerosas listas de la Septuaginta hallados en los textos del Nuevo Testamento, pero también en la aceptación de la griega, ¿en qué? En el canon. Canon es lista, caña de medir de la iglesia primitiva. Los mismos biblistas evangélicos, porque hace algunos días en un canal evangélico invitaron a un erudito bíblico, un canal de nuestro amigo apologista Salvador Barragán, un apologista de las Sociedades Bíblicas Unidas, perdón, un biblista de las Sociedades Bíblicas Unidas, y él decía exactamente lo mismo, que para la iglesia primitiva, eso no es un desconocimiento, eso solamente a veces los eruditos no lo ponen en tela de juicio porque es la historicidad de los mismos. De pronto en las redes sociales, cuando vuelvo a repetir, cuando hay esas peleas de perros y gatos entre apologistas, tanto católicos como evangélicos, sacan a reducir estas cuestiones. Pero lo que vamos a mirar, a ver, en estos diccionarios bíblicos, al igual que en las Biblias de estudio evangélicas, siempre sale a colación esto y ellos lo dan a entender sin ningún tapujo, sin verlo como si fuera algo, pues, diabólico o algo que va a dividir a los católicos de los evangélicos, sino que dan a entender que históricamente, en el mismo contexto en que en el mismo griego koiné, el idioma aquel entonces, el idioma que venía pues de los griegos, de la cultura helénica y de las primeras comunidades cristianas, lo mismo que los viajes apostólicos, misioneros del apóstol Pablo, al igual que todos los escritos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego koiné. Y ellos también utilizaron en sus predicaciones, utilizaron en la elaboración de las primeras Biblias todo lo que es el canon de la Septuaginta. Vuelvo a repetir, la traducción griega de las escrituras judías debe su perseveración al movimiento cristiano. La Biblia griega fueron las escrituras de la iglesia primitiva, un hecho reflejado no solo en las numerosas citas de la Septuaginta ya en el Nuevo Testamento, sino también, esa por una parte, sino también en la aceptación de la mayoría de los libros de la Biblia griega en el canon de lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿con cuál? Con lo que era la iglesia católica, con lo que era la iglesia que venía también desde los apóstoles, desde los padres de la iglesia, desde los primeros doctores de la iglesia, desde estos grandes apologistas también, de las primeras concilios, de los primeros sínodos, que lo podemos en cualquier libro sobre historia del cristianismo. Sigue diciendo en este interesante diccionario bíblico, dice sobre la iglesia primitiva en relación a la Septuaginta, dice, libros que han detenidos hasta el tiempo presente en el canon de la Iglesia Católica Romana y Cristiana Ortodoxa. Miren cómo reconocen que la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que tiene más referencias también en los textos neotestamentarios, la Biblia escrita en griego koiné y la Biblia que acepta en esta mayoría de estos libros escritos en griego, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa. Aunque el cristianismo protestante, aquí va a ser la diferencia, mire bien, muy honradamente lo dicen, cristianismo protestante después del siglo XVI, anteriormente siempre se aceptaba de una manera tradicional, de una manera auténtica y de una manera unánime lo que eran los libros de la Septuaginta o la versión de los 70. Dice, en el cristianismo protestante aceptan como canónicos, o sea, como aceptados, como los verdados, los que son verdaderamente auténticos, solo los libros de las escrituras judías preservadas ¿en qué idioma? En el idioma hebreo, lo que llama el canon palestinense. El Antiguo Testamento protestante todavía sigue el orden de la Septuaginta, aunque aparte de eso, pero sigue no, como decíamos, en esos 22 o 24 libros, sino ese mismo orden, como decíamos, libros Pentateuco, los libros históricos, los libros de los profetas y los libros poéticos o sapienciales siguen ese mismo orden, pero sabemos que son 39 libros nomás para nuestros hermanos cristianos evangélicos. Esto lo estoy haciendo solo a manera de información. Mi calidad, como los he dicho yo, como un estudiante de Biblia, como haber estudiado también
teología por la licenciatura en ciencias religiosas, es más a manera de información, más a manera de una cultura religiosa, como lo expresé yo, este tema, cuando fui invitado a un canal evangélico también que se llama Fe y Razón. Y les voy a decir porque lo mismo que yo expresé en ese momento con el apologista y conductor Carlos Manuel Veloz, es lo que vamos a ver al final en la segunda parte. Sigue diciendo, hasta el siglo XIX, no, mire bien, eso también lo he dicho yo y también muchos apologistas católicos lo han sacado a relucir, donde dice hasta el siglo XIX, incluso ediciones impresas de las Biblias protestantes, incluyendo la Reina Valera, esa edición muy importante, y también inclusive la Biblia del Rey Jaime, entre muchas otras, dice, incluían los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que dice los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, católicos y ortodoxos, que son designados como apócrifos por el cristianismo protestante. Mientras que nosotros lo llamamos deuterocanónico, o sea, del segundo orden, aquí mismo lo dice, que ya desde el siglo XIX especialmente, los mismos eruditos de las sociedades bíblicas internacionales, una asociación bíblica protestante, ellos le dan el título de apócrifo, un término en griego que quiere decir oculto o de dudosa procedencia, pero resalta muy bien. Vuelvo a repetir, desde el siglo XIX incluso ediciones impresas de las Biblias protestantes, incluyendo los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, católicos y ortodoxos, que son designados como apócrifos por el cristianismo protestante. La mejor explicación de la diferencia entre los números y el orden de libros en el canon judío rabínico y el de los manuscritos de la Septuaginta y de la iglesia primitiva es que, aparte de los 5 libros de la Torá, los límites y divisiones de las escrituras judías no fueron completamente definidas en el tiempo de la traducción al griego entre los siglo III al siglo I antes de Cristo. Los descubrimientos de manuscritos de la región del Mar Muerto, en especial los del Qumran de la comunidad de los esenios, apoya esta conclusión. La secta judía que vivía en el Qumran preservó y estimó escritos religiosos más allá del canon hebreo posterior, tales como los libros pseudonónimos de los Jubileos y Enoc. Estos libros también son libros del Antiguo Testamento que no están aceptados ni en las Biblias católicas ni en las Biblias evangélicas, pero que también, como dice acá en esta comunidad del Qumran, unos manuscritos fueron descubiertos a finales de la década de los 40 del siglo pasado, unos rollos, algunos con unas antigüedades muy importantes. Esos rollos y toda la información usted lo puede averiguar en cualquier buscador o en cualquier libro de consulta. Están actualmente en lo que llama el museo del libro en la misma ciudad santa de Jerusalén. Aquí mismo está también haciendo referencia, como hemos visto en este video, no solamente a Flavio Josefo, sino también aportes de lo que era la iglesia primitiva y también esos mismos manuscritos del Qumran de la comunidad de los esenios, que también no se guiaban por esos mismos libros que son aceptados del canon palestinense, sino que para ellos también era muy importante estos otros 2 libros llamados seudónimos de Jubileo y Enoc, así como textos únicos de las comunidades del Qumran. La imagen general de la Septuaginta y de los manuscritos del Qumran es que antes del siglo I, los 24 libros del canon hebreo fueron preservados, traducidos, empleados y estimados como escrituras. Pero aparte de la Torá, ellos no poseen un estatus exclusivo ni una forma uniforme. O sea, que aparte de esos mismos libros del Antiguo Testamento que son aceptados, o sea, los 39 libros, que para los judíos son 22 o 24, aquí mismo los mismos eruditos dicen que también no solamente por la Septuaginta de la iglesia primitiva, sino también por los escritos del Qumran de la comunidad de los esenios, habían otros escritos. O sea, no había una unanimidad de criterio, no había, por así decirlo, un canon directamente establecido como tal. Ya para terminar de esta primera versión que estamos hablando, dice, en base a las evidencias disponibles, antes de la última mitad del siglo I después de Cristo, las escrituras judías o los textos veterotestamentarios consistieron de la Torá, un grupo de escritos vagamente definidos como los profetas y un grupo indefinido de escritos
misceláneos. O sea, eso también se habla mucho, o sea, no solo a finales del siglo I, inclusive hasta el siglo II o hasta el siglo III, todavía había muchas discusiones, todavía habían diferentes listas y también diferentes formas como se daba todo lo que es el canon de lo que es la Biblia en su primera parte, en lo que conocemos comúnmente como el Antiguo Testamento. La segunda parte de este video complementario, como decía, lo vamos a hacer de este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, que es de uno de los principales eruditos bíblicos latinoamericanos de habla hispana, como es el español Alfonso Ropero, otro muy conocido Alfonso Triviño y Silvia Martín. Este diccionario es también muy importante, muy completo, se lo recomiendo tanto a el pueblo católico como al pueblo evangélico para que quieran pues profundizar aún más sobre todos esos interesantes temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Aquí mismo también, si vamos a mirar, aparece también el término sobre lo que es el canon. Nos explican la palabra otra vez: canon, de origen semítico, en sentido inicial fue de caña. Posteriormente la palabra tomó el significado de vara larga y listón para tomar medidas, utilizado por albañiles y carpinteros, y que ese término también se utiliza también analógicamente para lo que es lista de libros oficiales. Y aparece también acá también un diagrama aquí también sobre ese mismo canon del Antiguo Testamento con diferentes divisiones de libros y diferentes colores. Por ejemplo, aquí nos dicen sobre lo que son los libros de la ley o el Pentateuco, los libros históricos, libros de poéticos o sapienciales, libros proféticos. Ya veíamos la misma división como aparece en la Septuaginta, y que es tanto para Biblias católicas como Biblias evangélicas. Y también dice libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Hay muchos del Antiguo Testamento, unos aceptados por la Iglesia Católica, como son el libro de Tobías, el de Judí, algunas adiciones de Esther, el libro de sabiduría de Salomón, otro que llama el libro de sabiduría de Ben Sira, o que llama eclesiástico, también aceptado por la Iglesia Católica, el libro de Baruch también. Todos esos son deuterocanónicos para la Iglesia Católica, y otros que la Iglesia Católica no aceptó. Aquí son el Cantar de Jeremías, adiciones de Daniel, esto sí, en griego, y también lo que es Primera y Segunda de Macabeos. Esos libros sí los acepta la Iglesia Católica. Otros de esos libros apócrifos sí, o en griego, no los acepta la Iglesia Católica, pero hacían parte también de la Septuaginta, porque no era un canon como tal, como son Primero y Segundo de Esdras, Oración de Manasés, el Salmo 151, Tercero y Cuarto de Macabeo, Susana, Ibel y el dragón. Pero también cuando vamos a hablar también del canon, aquí también dice algo muy importante también sobre lo que es la Septuaginta, manera, como decía yo, de información general. Lo más probable es que con relación al canon judío, durante el siglo I después de Cristo, se aceptaban como sagrados los 24 o 22 libros de lo que era la Taná, o los escritos sagrados. Lo mismo que veíamos en la primera libro de consulta, que es el diccionario Exman. Dice: para la lista no se fijó de forma permanente hasta final del siglo II o comienzos del siglo III de la era cristiana. Además de este canon judío llamado palestinenses, ya sabemos por qué, porque era escrito en hebreo, pues el idioma pues de lo que era la Judá antigua en tiempos de Jesús, y que después se le conoció como la Palestina. Se habla también de otro canon, vamos a hacer referencia a ¿cuál? Al canon alejandrino, que al parecer, dice, incluía los libros que después se llamaban deuterocanónicos. ¿Cuáles son? Lo mismo que veíamos en el primer diccionario: Tobías, Judí, Baruch, sabiduría, eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, y algunos pasajes de los libros de Esther y Daniel. Eso ya lo habíamos visto. Esos son los libros que acepta oficialmente la Iglesia Católica. Pero hay que señalar que los judíos de Alejandría no pretendían fijar ningún canon, solo dar a conocer al mundo heleno los libros religiosos del judaísmo, o sea, de lo que eran las diásporas, o sea, la dispersión, o sea, las comunidades judías que se formaron después del exilio de Babilonia, en este caso también en Alejandría, y que eran en griego, de los textos veterotestamentarios. La verdad es que cuando los judíos alejandrinos, aquí viene algo muy importante también, que eso muchas personas no lo saben y que aquí también nos lo van a conocer. La verdad es que cuando los judíos alejandrinos aceptaron finalmente un canon, ellos, al igual que todos los judíos de otras partes, como se llama la dispersión, las diásporas,
acordaron el único canon fijado a lo largo de varias discusiones a finales del siglo II en las escuelas rabínicas de Palestina. O sea, ahí no hubo hubo un consenso general y no hubo más discusiones, pero eso para los judíos. Ahora, vamos a mirar a ver qué tiene que ver eso con los primeros cristianos. Como decíamos en el primer diccionario, con la iglesia primitiva. Aquí mismo también nos dice Alfonso Ropero, también dice algo también muy importante, muy veraz, muy de acuerdo a su misma erudición, que no hay ese celo, como decíamos, anticatólico, no hay ese celo de considerar a la Iglesia Católica como Doña la Grande, como el Papa el Anticristo, como que si la Iglesia Católica fuera la que se hubiera pervertido, no, todo lo contrario. Mire bien lo que dice también en este otro diccionario bíblico de talla internacional, dice, la Iglesia Occidental, por no decir la Iglesia Latina o la Iglesia Católica, aceptó a final del siglo IV un número fijo de libros del Antiguo Testamento, entre los cuales se encuentran los deuterocanónicos que aparecen en la versión cristiana de la Septuaginta, exceptuando tercer y cuarto de Esdras y la oración de Manasés. Y también sabemos que tercero y cuarto de Macabeos, aquí nos están hablando de los primeros concilios, concilio de Hipona y concilio de Cartago, todos dos a finales del siglo IV. Los teólogos orientales, por su parte, seguían por regla general el canon hebreo de las escrituras. Posteriormente, en el concilio de Trento, ya saben, ya hablando de lo que fue la contrarreforma, ya a mediados después de lo que fue el siglo XVI, el tema del canon se abordó de forma directa y dogmática para la Iglesia Católica. ¿Debido a qué? A los debates originados por la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque sabemos que ya anteriormente, unánimemente, siempre se tenía el canon de los 46 libros del Antiguo Testamento, sobre todo aquí en la iglesia occidental, o sea, la iglesia latina, la iglesia católica. Para la iglesia ortodoxa no hay, por así decirlo, una unanimidad de criterio, pero siempre está haciendo referencia a eso. Pero ya con la Reforma Protestante, cuando los primeros padres de la Reforma, como decíamos Martín Lutero especialmente y todos los demás, aceptaron solo el canon palestinense, los 39 libros del Antiguo Testamento, fue necesario que la Iglesia Católica, en otro concilio muy importante, en el Concilio de Trento, ratificara o reafirmara ese mismo canon que estamos hablando de los 46 libros del Antiguo Testamento. Como decíamos, los 5 primeros libros del Pentateuco, 18 libros históricos, 16 libros históricos, 18 proféticos y los 7 sapiensales. En 1546, lo que decíamos, en el Concilio de Trento, se promulgó un decreto con el catálogo de libros que estaban en el cuerpo de las Escrituras y tenían autoridad dogmática y moral para los fieles. El concilio aceptó con igual autoridad religiosa y moral los libros protocanónicos, o sea, los de la primera lista, que aparecen también en las escrituras hebreas, y los deuterocanónicos, como decíamos, que son los que aparecen en griego, ya sabemos cuáles son, aquí me lo dice Tobías, Judí, Barú, Sabidurías Eclesiástico, y primera y segunda de Macabeos. Sigue diciendo acá, algo muy importante, protocanónicos y deuterocanónicos, según se encontraran en qué. Oiga, muy importante, algo que también algunos apologistas evangélicos no quieren reconocer, según se encuentran en qué, en la Vulgata o la traducción de Jerónimo de Dalmacia también en el siglo IV. Vuelvo a repetir, porque esto me parece muy interesante. Nuevamente, en el Concilio de Trento, en el tema del canon, se abordó de forma directa y dogmática debido a los debates originados con la Reforma Protestante. En 1546 promulgó un decreto con el catálogo de libros que están en el cuerpo de las escrituras y tenían autoridad dogmática y moral para los fieles. El concilio aceptó con igual autoridad religiosa y moral los libros protocanónicos y deuterocanónicos según se encuentran en la Vulgata, que sigue siendo siempre la versión oficial de la Iglesia Católica. Entre los reformadores, ya vamos a hablar otra vez también, entre los reformados, ya del ala protestante, el ala de la Reforma, dice, siempre hubo serias dudas y reservas en torno a los libros deuterocanónicos. Finalmente lo rechazaron en abiertas polémicas con los católicos. Ahora, mire bien lo que dice Alfonso Ropero. Qué importante esto. Que es todo lo contrario a las peleas de perros y gatos en las redes sociales. De personas que simplemente son aficionadas, de apologistas que se han autoproclamado como tal, que no son eruditos, y eso también tanto católicos como evangélicos,
incluyendo también a mi persona porque no quiero ponerme en ese nivel, pero sí, no de teólogos, no de biblistas, tanto el ala católica como el ala evangélica, que son estos tipos de estos personajes, como es en este momento, en este caso aquí Alfonso Ropero, o también los biblistas y teólogos católicos. Actualmente ya todo lo que han sido esas divisiones, lo que he dicho yo, esas guerras religiosas, ese mismo celo que se vivió tanto el anticatolicismo como el protestantismo, esas mismas excomuniones, todo eso pasó a la historia. Ese no es el espíritu ecuménico que hoy en día se vive a nivel de los líderes de las principales iglesias cristianas con la iglesia católica, que muchos lo malentienden porque piensan que el ecumenismo es como si ellos fueran a rendirle pleitesía al Papa. Eso es completamente falso, eso es una falacia. O también piensan, también erróneamente, que el ecumenismo es que va a haber una unidad de religiones universales y que el Papa va a ser como el líder supremo. Eso no, tampoco no tiene nada que ver. Cualquier persona que quiera por lo menos estudiar la visión de lo que es el ecumenismo, después de lo que fue esa misma apertura, ese ayornamiento, esa puesta al día que puso un papa importantísimo en el siglo pasado, el Papa Juan XXIII, cuando inauguró el Concilio Vaticano II, y después su predecesor, que fue también otro papa santo, muy amigo también de muchos eruditos protestantes de aquel entonces, como fue el Papa Pablo VI. O sea, ahora se vive un espíritu completamente diferente, un espíritu de diálogo, un espíritu de cordialidad, un espíritu también de intercambios, de seminarios, un espíritu en cuanto a los biblistas y teólogos de analizar estos temas. Y mire lo que dice acá en este diccionario bíblico evangélico. Mire lo que nos da, que era lo mismo que yo expresaba anteriormente en una entrevista que me hicieron, y que debe ser, por así decirlo, el ejemplo a seguir de todo el común, tanto católicos como evangélicos, con el tema de las Sagradas Escrituras, especialmente si es el canon del Antiguo Testamento, si es el canon palestinense, que son de las iglesias evangélicas, o el canon alejandrino de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa. Por eso termino acá este video con esta reflexión que nos deja esta Biblia, este diccionario bíblico y ilustrado. Dice acá, dice, en la actualidad, ya no en el siglo XVI, en todo lo que fue ese mismo polvorín que se formó, tanto por lo que fue pues la revolución y todas las revueltas, y ya después la respuesta de la iglesia católica a la reforma protestante, no hace ya casi 5 siglos atrás. Dice, en la actualidad las iglesias cristianas han superado muchas de las dificultades que las separaban anteriormente, y la polémica y la hostilidad han cedido al paso de lo que es, que, como decía, del diálogo y el entendimiento, que esta literatura, lejos de ser, ¿qué? O sea, los llamados libros deuterocanónicos, que ellos los llaman despectivamente apócrifos, algunos todavía apologistas evangélicos. Mire bien lo que les dice un escritor de talla internacional como es Alfonso Ropero, un biblista, un pastor del ala de lo que es las iglesias evangélicas. Vuelvo a repetir, ahorita hay un diálogo, un entendimiento sobre estos libros, lejos de ser un obstáculo para la comprensión de la historia de la salvación, porque eso es la historia de la salvación. En el primer pacto, o en la primera alianza con el pueblo judío, y en el segundo pacto, pues el pacto eterno, el nuevo Israel, el Israel espiritual que viene con Jesucristo. Aquí mismo lo está hablando ya de una manera ya de teología bíblica, dice la historia de la salvación, que es el núcleo del canon, que es ¿quién? La persona de Jesucristo. Es un recurso importante para estudiar la historia, las costumbres y las ideas religiosas del periodo que presidió al ministerio de Jesús de Nazaret y a las actividades apostólicas de los primeros cristianos. Interesante eso. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, como decía también acá en este mismo diccionario bíblico ilustrado Eisman, también los primeros cristianos siempre aceptaron en la iglesia primitiva lo que era la Septuaginta. Pero eso a manera no de división ahorita, sino a manera de complementación, que era lo que yo le decía a nuestro amigo Carlos Veloz cuando decía, no hay por qué discutir, no hay por qué hacer esas mismas ya discusiones salomónicas. Es claro que históricamente las iglesias protestantes, como se les conoció después, aceptaron el canon palestinense, y es claro también, y eso ya pasó a la historia, todo eso se definió en el mismo Concilio de Trento, que la iglesia católica en el lado occidental y en el lado oriental la iglesia ortodoxa aceptan
los libros llamados de la Septuaginta o los libros de la versión de los 70 en griego. Pero eso, como decía Alfonso Ropero, más que dividirnos, es para complementar, es para estudiar, es para mismo analizar, porque usted puede mirar los libros de los Macabeos, que es sobre toda la historia de lo que fue, lo que vivió el pueblo de Israel sobre anterior pues a Jesucristo, con todo lo que fue esas mismas guerras contra los mismos opresores de Antíoco Epifanes, ese gran rey pagano que quería usurpar el mismo trono de Israel y de una manera profana meter a un cerdo y profanar pues con ídolos todo lo que era el templo de Jerusalén. Eso es lo que llaman la revuelta de los macabeos, de los asmoneos. Usted puede mirar eso, y eso es lo que está dando a entender Alfonso Ropero, que esos mismos libros pueden servir también de conocer esa historia de lo que era el pueblo judío. Entonces quería pues hacer este video, espero que les haya gustado. Muy importante, es ilustrativo, es a manera solamente de conocimiento bíblico. Vuelvo a repetir, desde los mismos eruditos, nótese bien que no hay esa serie de divisiones, esa serie de discrepancias, esa serie de apelativos ofensivos, ni de parte en este caso, porque lo estoy haciendo son con autoridades del mundo evangélico en relación a todo lo que es esto que ven. Ojalá que esto sirviera de ejemplo, tanto para los apologistas católicos como los apologistas evangélicos cuando se quieran abordar estos temas y dar la información tal cual como sus mismos eruditos, tanto protestantes como nuestros mismos eruditos católicos, dan a entender esta información, porque esto mismo puedo yo utilizarlo también de las Biblias católicas. Si yo trajera acá la Biblia de Jerusalén o cualquiera de las principales Biblias católicas y abordáramos ese mismo tema, nos diría la misma cuestión, sin tratar de ofender, sin tratar de menospreciar la fe de nuestro hermano, porque como decía Alfonso Ropero, lo que nos une ante todo es Jesucristo, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento, el que fue profetizado, el que fue todos los mismos protagonistas de que fueron prefiguras de Jesucristo, todos los grandes patriarcas, profetas, reyes, acontecimientos importantes, todas esas prefiguras, el mismo Arca de la Alianza, el mismo Templo de Jerusalén, hasta lo que es la revelación plena y definitiva cuando el Verbo de Dios se encarna, se hace hombre y nos da a conocer el mensaje que viene directamente de lo alto. El Verbo de Dios encarnado, Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de Juan 14:6. Bendiciones para todos mis amigos. Un saludo muy especial en este momento a mi amigo, el pastor evangélico Enrique Estrella, y a todos mis amigos evangélicos y católicos. Este video es público, queda en mi muro, lo subo a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y a mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas, donde hay otros dos videos también de esta misma serie, uno sobre la Vulgata Latina y Jerónimo, y también otro sobre el canon del Nuevo Testamento. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor y en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su amable atención.